Mientras leía, de pronto, o por pensar en ello, se me ocurrió en realidad un título para lo que estaba leyendo, que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y de pronto me di cuenta que lo que estaba leyendo dentro de lo que estaba era nada más y nada menos que un recorrido por el alma. El capítulo 6 de Mateo es un recorrido por el alma. Un recorrido que menciona, que describe lo que somos, lo que tenemos, pero a su vez hace mención clara de lo que, en opinión de Dios, debiera ser. Por supuesto, es coincidente con muchísimas cosas que leemos en el Antiguo Testamento. Una de ellas, el Salmo 139, es una confesión, un reconocimiento de David, un hombre entregado al Señor, un hombre que tuvo tropiezos marcados y enormes, un hombre que, por causa de esos tropiezos marcados y enormes, experimentó, le fue anunciado que no quedaría así nomás, sino que habría consecuencias y que las consecuencias durarían en el transcurrir de su descendencia, de su vida familiar. Pero que no obstante, él, después de esos grandes tropiezos, 2 por lo menos, retomó su vida y su comunión con el Señor, y de todo eso surge estas palabras en el Salmo 139, que muestran su reconocimiento por aquel que en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo nos va a guiar en ese recorrido por el alma. Creo que una de las grandes dificultades con las que podemos tropezar se encuentra en el hecho de, no sé si decir no conocernos, o si prefiero decir no querer conocernos. Si digo no conocernos, hablo de ignorancia. Si en realidad la cuestión fuera no querer conocernos, entonces habría que hablar de una maniobra decidida, clara, tendiente a ocultarse verdades y naturalmente a ocultarla a los demás. Maniobras tendientes a hacer pensar a los demás algo, cuando claramente se conoce que la realidad es diferente. En ese Salmo 139, en los primeros versículos, el rey David exclama: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda». Es decir, con estas pocas palabras, David expresa lo que entiende o lo que ha llegado a entender
respecto a lo que es la condición de Dios. Vivimos de una forma muy superficial. Creemos que lo correcto o lo necesario, lo que nos hace falta, es convencer a los demás. Así es como a veces no podemos ni ver al que tenemos enfrente, pero con una sonrisita, un mohín y un toquecito en el hombro, creemos que hemos solucionado el problema. Lo vivo cotidianamente. La cosa es un poquito más profunda. La cosa es bastante más profunda. David, después de su vida, un hombre de guerra, un hombre forjado en la dificultad, en la adversidad, primero en su juventud, luego ya en su adultez temprana, al comprobar la aversión, la oposición de personas poderosas, la vida en el desierto y escondiéndose para proteger su vida, reuniéndose con gente que no era la más virtuosa, gente que había sufrido pérdidas, gente que estaba en tristeza y en amargura. Y después llega a ser el rey. Pero nadie llega a hacer nada si primeramente no fue forjado en el calor abrasador del horno y en el dolor afligente del martillo que a la forma original, a la forma conocida, a la forma habitual, mediante golpes, la modifica para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Es por eso que cuando la cosa va fácil, cuando papá y mamá solo acarician, cuando papá y mamá solo acceden, entonces lejos de forjar, lo que están haciendo es enviciar. Lejos de formar un hombre o una mujer, lo que están haciendo es acompañar hasta una edad cronológicamente y socialmente aceptable como adulta a alguien que en verdad no va a servir para nada. David tuvo la otra escuela, la escuela de las necesidades, la escuela del esfuerzo, la escuela de dormir guareciéndose del frío de la noche o del calor del día mientras guiaba, mientras conducía las ovejas, los rediles de su padre. Por eso cuando llega al conocimiento del Señor, puede decir: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. En estas palabras no hay solo una afirmación vacía. Cualquiera puede decir esto. Pero en estas palabras hay un respaldo de hechos en los que la voz de Dios a través de profetas, a través de gente que sirvió al Señor y que solo fue instrumento de Él, aún teniendo que pronunciarse de manera severa, Él percibió y aceptó que aquello que se le decía era verdad, porque en lo profundo de su corazón lo conocía. Esa es la diferencia entre un hombre como David y un hombre como Saúl. Saúl desobedece,
lo hace en forma reiterada al Señor, incumple los mandatos y cuando recibe la reprensión lo que dice es, pero si lo que yo hice es lo que Dios me mandó. Y Samuel dice, ¿y ese balido de oveja? Ah, no, el pueblo, los otros. Pueblo, lo trajo, eligió lo mejor. ¿Y quién es ese señor que tenés ahí vestido con eso? Ah, no, ese es el rey. Pero, ¿acaso no debías ejecutar al rey de Amalek? Sí. ¿Y por qué está ahí? Excusas, disfraces, culpar a otros. Esa es la gran diferencia entre este David, con todos sus tropiezos y errores, y ese Saúl, que es desechado definitivamente. Y respecto a esto tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Tú has conocido, tú me has examinado, tú has entendido mis pensamientos, tú has escudriñado mi andar, todos mis caminos te son conocidos. Oh, si solo viviéramos con esta certeza cada mañana, si solamente pensáramos, todos mis caminos te son conocidos, cuántas dificultades, cuántos pecados, cuántas faltas, cuántos disfraces evitaríamos utilizar. ¿Cuántos? Porque reitero, vivimos tan superficialmente que pareciera que lo que tenemos que evitar es que los demás nos vean, que los demás nos descubran, que los demás adviertan lo que en realidad tenemos a la espalda, sin darnos cuenta que hay uno que nos ha examinado, que nos conoce, que nos entiende o que entiende nuestros pensamientos, que escudriña, descubre nuestro andar y para quien todos nuestros caminos son conocidos. Tanto que cuando estamos a punto de hablar, y créame que hay gente que si fuera muda sería perfecta o estaría cerca de la perfección. Aún no está la palabra en mi lengua. Tanto conoces mis caminos que aún no está la palabra en mi lengua, aún no bajó de mi pensamiento a mis labios. Y tú, Señor, ya la sabes. Cuando un hombre o una mujer llega a este punto de confesión, no de los propios pecados, sino de la condición, de la cualidad del Señor, entonces recién estamos pudiendo hablar de alguien que está comenzando a subir escalones. Poner una tarjetita en Facebook diciendo en español o en italiano o en francés alguna cosa linda, créame que no es gran cosa. Si la hace no está mal, pero créame que no pesa. Esto pesa. Tú me has conocido. Tú escudriñas mis caminos. Tú sabes quién soy, es lo que está diciendo. Y cuando somos capaces de semejante confesión y reconocimiento, entonces los demás dejan de tener culpas. Los demás dejan de tener responsabilidades en lo que hacemos. Somos una generación, leí hace mucho tiempo, me lo envió un pastor,
El título del escrito era Soldados de chocolate. Entonces usted veía soldados firmemente tomados de su armamento, su fusil, su lanzagranada, pero eran de chocolate. Entonces, cuando la temperatura comenzaba a calentarse un poquito, el soldado se deformaba, se derretía y desaparecía. Una generación de soldados de chocolate, que a la verdad le escapan, a la presión le escapan, a la atracción del mundo se aferran como parte del mundo. Conociendo David a este Dios que es el verdadero Dios, el Dios que es capaz de conocer la verdadera motivación que mueve nuestras vidas en cada momento, en cada ocasión. Un día, cuando llega el cumplimiento del tiempo, nace de mujer este Dios al que está describiendo David aquí. Nace de mujer, nace bajo la ley y nace con el propósito de redimir a los que estábamos bajo la maldición de la ley. No porque la ley fuese mala, sino porque la ley afirmaba que todo el que hiciere lo que ella decía viviría por ellas. Y resulta que Dios descubre y hace conocer que no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, todos estábamos bajo la maldición de la ley. Este de quien habla David aquí, a quien en los versículos 23 y 24 va a invitar y diciéndole: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por camino eterno. Y que lo puede decir porque sabe que si en ese caminar Dios, y en esta proposición que hace, Dios encuentra algo que no debe ser, lo va a podar. Y a veces lo que Dios poda es muy querido a nuestra naturaleza humana. Por eso no tanta gente dice estas palabras. Porque a lo mejor lo que más quiere, Dios lo poda y desaparece. Por eso, cuando a este Dios que David reconoce como el conocedor de sus caminos, el examinador de sus pensamientos, el que es capaz de saber antes que él comience la acción de pensar y la subsiguiente acción de expresar su pensamiento, dice: ya lo conociste, un día anduvo sobre la tierra. Y aunque lo que vamos a compartir recién va a terminar el domingo que viene, la primera parte de este recorrido por el alma que el Señor hace o hizo y compartió con sus discípulos, y con el paso del tiempo comparte con nosotros. Un recorrido por el alma que comienza por lo que podríamos considerar la parte moral, la parte religiosa o la parte piadosa del alma. Y son los versículos que van desde el número 1 del capítulo 6 de Mateo hasta el número 18. Un recorrido en el que no deja sector de esa parte del alma que dedicamos
al interés por el prójimo, a la búsqueda de mostrar lo que los demás ven. Y comienza fuerte este capítulo 6. Por supuesto, viene desde antes, pero quise tomar acá, o desde acá. Capítulo 6 de Mateo, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Es decir, en ese comienzo del recorrido por el alma, lo que muestra es que hay un interior al que llama vuestra justicia, es decir, donde está guardada la capacidad de expresar en palabras, en afirmaciones, en comprensión, pero de manera invisible, lo que luego se hará visible. Guardaos de hacer vuestra justicia, lo que está guardado, delante de los hombres para ser vistos de ellos. Qué lindo. Mucha gente predica, mucha gente enseña, mucha gente toca instrumentos, mucha gente canta. Y si preguntáramos cómo, el Señor no hace ninguna acusación acá. Dice, fíjense bien, eviten, tengan mucho cuidado en hacer la justicia de ustedes delante de los demás con el propósito de que ellos los vean, los hombres los vean. De otro modo, no tendrán recompensa de vuestro Padre. Y comienza a señalar cosas que forman parte de la justicia de la naturaleza humana. Comienza a mostrar aspectos, pinceladas, ejemplos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta, es decir, no hagas que se vea. La justicia tuya en el hecho de dar limosna, de ayudar a alguien, no hagas que se vea. Es decir, no te hagas notar, no te hagas ver. Y si quitamos limosna y ponemos lo que se nos ocurra, servicio, esfuerzo, tiempo, dinero, etcétera, etcétera, en la iglesia, en la casa, en la sociedad, en el vecindario, resulta ser exactamente lo mismo. Cuando des limosna, cuando expreses tu justicia, de alguna manera, cuando manifiestes lo que consideras piadoso de tu alma, que ni siquiera la mano izquierda tuya sepa lo que la mano derecha está haciendo. Es decir, en ese momento transformate en un anónimo. Porque a ese anónimo, en el Salmo 139 se afirma: oh Jehová, tú me has conocido, tú me has examinado,
Tú me has entendido, tú has escudriñado mi andar, todos mis caminos te son conocidos. No importa que no vea a nadie. No solo no importa, nadie tiene que verlo. Y si eventualmente es imposible que no se vea, deberemos nosotros mismos haber decidido hecho un análisis para descartar cualquier propósito subalterno, cualquier propósito egoísta en eso que estamos haciendo. Porque hay veces que es imposible que no nos vean. Si alguien viene y acomoda esta cortina que hay a los costados, es imposible que alguien no lo vea. Pero deberá quien lo haga haber descartado de su corazón, sabiendo que Dios examina todo propósito, toda idea, todo deseo de obtener un reconocimiento por eso que hizo. De esa manera las manos del Padre, las manos de Dios quedarán desatadas a la hora de la recompensa, porque recompensa va a haber sobre todo, lo correcto y lo incorrecto. Nadie va a quedar sin recompensa, solo que van a ser justas. Después mira otro aspecto de este sector del alma dedicada a las cosas piadosas, a lo que aparentemente es profundo. Cuando ores, ahora, ya no es lo que hacemos para que nos vean. ¿Ha visto los políticos en campaña? ¿Vio alguna vez una fotografía de algún político acercándose a una mujer muy humilde, de ropas muy humildes, en barrios muy humildes, con chiquitos a veces hasta con la nariz sucia, levantarlos y darles un beso? ¿Vio alguna vez eso o nunca lo vio? O yo nada más lo he visto. Este es un problema serio. Este es un problema serio. Pero después de hablar de lo que a veces hacemos para la tribuna, a veces tratando de ganar adeptos a nuestra causa, esto es una cosa muy común. Creen que la justicia propia es justicia. Y entonces tratan de sumar adhesiones. Pero luego el Señor ya se refiere a un segundo compartimento de ese sector del alma. Este capítulo 6, reitero, es un recorrido por el alma. Lo que el alma tiene. Y cuando lea, si lo hace, hasta el final se va a dar cuenta hasta dónde llega. Ahora se refiere no a lo que por naturaleza el corazón humano quiere hacer con las personas, ahora se refiere a Dios. Porque a veces no solo el ser humano, y aún evangélico, porque hay diferencia entre evangélico y cristiano. Evangélico es el que le hace una crucecita al formulario donde dice cuál es su confesión religiosa, pero vive como se le ocurre. Noches, mujeres, diversiones, manera de pensar. Da igual, si total. Ese todavía no llegó a la conclusión de David en el Salmo 139. Oh Dios, tú has conocido mis caminos. Tú me has examinado, tú escudriñas. Todavía no llegó. Cree que es lo mismo. El domingo, un paseíto, nos ven todos a casa y a hacer y vivir como queremos. Luego de eso,
de esa demostración ante los ojos de los hombres, ese desfile de modelo ante los ojos de los hombres, ahora el Señor mira otro aspecto. Cuando ese desfile de modelo se pretende hacer delante de Dios, ignorando que Él ha examinado nuestro corazón y Él sabe. Y antes que la palabra salga de nuestros labios y antes que la palabra llegue a nuestro entendimiento, a nuestra mente, Él ya la conoce. Entonces dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Esto es parte de la justicia propia. Fíjese que está hablando de un hecho que tiene relación o que busca la comunión de Dios, del hombre con Dios, del que ora con Dios, y sin embargo se hace para la exposición pública como lo primero, cuando des limosna. Porque también lo hacen para ser visto de los hombres. Esto comienza a ser peligroso. Predico, me esfuerzo, enseño, toco un instrumento, canto, para ser visto de los hombres. Porque para agradar a Dios tiene un costo mucho más alto. Para agradar a Dios, para que sirva en verdad. Tiene que ser bajo la convicción de quien reconoció que Dios examina, escudriña, entiende caminos, propósitos y pensamientos humanos. Y en algún momento se lo ha invitado. Examíname, oh Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad. Límpialo. Por eso es que ser cristiano es mucho más que ser evangélico. Ser evangélico es casi gratis. Ser evangélico casi no tiene costo. De la última encuesta que hizo el CONICET en 2018, creo, podría ser 19, surge que casi el 15% de la población argentina se reconoce evangélico. Un porcentaje interesante. Los muchos manipuladores, gerentes, CEOs de grandes monopolios evangélicos, creen que con ese 15% van a llegar a ser el árbitro del Congreso y de las diferentes legislaturas provinciales. Error grueso. Pero luego profundiza un poco más esa encuesta que hace el CONICET y pregunta cuántos asisten regularmente a la iglesia. De ese 15%, solo el 27% tiene una regularidad. Es decir, el número es mucho más bajito. El número es muy inferior, porque es más fácil decirse evangélico que ser cristiano. Así que primero, el título, el área que vamos a examinar en este paseo por el alma, dice el Señor, es el área de la justicia propia, el área donde residen los actos piadosos, los actos religiosos. Cuídense de no hacerlo para ser visto por los hombres. Número 1,
la limosna. Los actos, muchos de los cuales se llaman solidarios en nuestros días, hoy se le llama solidaridad. Hay que ser solidario con el que no tiene, solidario con los pobres, y la Biblia lo llama de esta manera. Cuando des limosna, que no te vea ni tu mano izquierda. Cuando ores, no lo hagas para que te escuchen y digan qué bien habla. Más bien, trata de orar en secreto. No para la tribuna popular, para tu Padre que ve en secreto. Ese que conoce nuestros caminos, que entiende nuestros pensamientos, que escudriña hasta lo más profundo nuestros propósitos, aún antes que se hayan hecho visibles. Y cuando ores, no uses repeticiones vanas, creyendo que vas a ser oído por esa palabrería, por esa aparatosidad. Y entonces expresa lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Ustedes después orarán así. Y pone, registra, transmite el modelo, que pone a Dios en primer lugar, que pone el propósito de Dios en segundo lugar y que luego pone las necesidades básicas en tercer lugar. Y luego habla de las deudas propias. Habla de la certeza de la tentación. El que conoce a Dios, en verdad, conoce lo expuesto que está al enemigo de Dios, el mal, el maligno. Si no, es imposible. Si no tenemos certeza de que estamos expuestos día tras día, minuto a minuto, a los planes de Satanás, en verdad no conocemos a Dios. Porque conocer a Dios es inmediatamente nos lleva a saber dónde está el otro frente de batalla. Después habla del perdón. Y últimamente he escuchado muchas cosas respecto al perdón. El perdón no es absolución, el perdón es liberación. El perdón no significa otra cosa que librarme del peso que ciertos actos o ciertas actitudes o ciertos hechos producidos por alguien me han afectado. La certeza de lo ejecutado por alguien me ha pesado tanto en el alma que ha hecho que mi alma frunce el ceño y no pueda quitarse eso de encima. El perdón significa, o el perdón es esa gran tijera que corta la cadena que me ata con el ofensor, pero de ninguna manera libra al ofensor de la responsabilidad por lo que haya producido o por lo que haya ejecutado.
Pero hay algunos que usan según le conviene. Y el perdón equivale a aquí no ha pasado nada. No, aquí sí ha pasado. Y no es que no ha pasado nada, ha pasado mucho. El perdón me libera de la carga. Porque si no, ofensor y yo estamos atados ante lo mismo. Pero no significa que la ofensa se extingue. Así que cuando por ahí esta manía de mandar mensajes subliminales a través de Facebook y todas esas cosas, el perdón bendice al perdonador. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que el perdón bendice al perdonador, pero no exime de culpa al ofensor. ¿Qué es lo que solucionaría el problema del ofensor? El arrepentimiento. Pero si el tipo no se arrepiente, entonces sigue tan sucio como estaba. Porque arrepentimiento no son 100 centímetros cúbicos de lágrima y de otros fluidos nasales, sino que arrepentimiento es cambio en la manera de pensar. Arrepentimiento no es que el culpable diga perdónenme, pero aprendió a tener más habilidad para esconder lo que antes hacía y lo descubrieron. Arrepentimiento es cambiar de tal modo, renunciar de tal modo a esa manera de pensar que lo llevó a actuar de una manera mala y equivocada, mediante la cual ofendió a Dios. Ofendió al Espíritu de Dios si es que lo tenía. Y ofendió a quien sea alrededor. Por eso es necesario el arrepentimiento, es decir, el cambio en la manera de pensar. Porque si la manera de pensar se mantiene, entonces todos los pasos van a seguir en la misma dirección, aunque puedan disimularse un poquito más. Arrepentimiento no es un hecho de una vez y para siempre. Arrepentimiento es un hecho de todos los días, porque todos los días nuestro entendimiento, nuestro pensamiento debe mejorar un poquito más. Así que si en este recorrido en nuestra vida cristiana de pronto nos damos cuenta que no hemos incorporado en esta semana, en este mes, en este año, un hecho que ha modificado nuestra manera de pensar, lo que nos ha ocurrido es que perdimos el tiempo. No es ya me arrepentí, no es un hito el arrepentimiento, es un hecho cotidiano que tiene que ver con nuestra manera de pensar, porque arrepentimiento es esto. Cambio en la manera de pensar. Luego toca otra parte. Cuando ayunéis, versículo 16, no seáis austeros como los hipócritas. La palabra hipócrita toma una figura en griego del teatro griego, en el que se usaban máscaras. Entonces una máscara, así como los dibujitos estos que aparecen ahora, una máscara con una
labios hacia abajo en el dibujo, era tristeza y llanto, y una en sentido contrario era alegría. Entonces, la palabra hipócrita toma referencia a lo que sucedía en el teatro, imitaciones. No era originalmente una palabra mala, pero después termina adquiriendo esta connotación negativa. Y especialmente ante el Señor, porque el Señor advierte que somos maestros del enmascaramiento. Podemos abrazar mientras despreciamos. Podemos sonreír mientras odiamos. Podemos demudar el rostro cuando ayunamos, para que todo el mundo sepa. Y para que al saber digan, mira qué ejemplo, mira qué bárbaro. Así que si se fijan en esta visita, en este paseo por el alma que el Señor Jesucristo hace en este capítulo 6, nos muestra la versión carnal del alma humana. Y la única manera de solucionarlo espiritualmente. La segunda parte de este recorrido por el alma vamos a tocarla la semana que viene. Ahí vamos a ver lo que el Señor habla de los tesoros. Y vamos a ver lo que significa esto. Vamos a ver lo que ilumina el alma, los ojos. Vamos a ver hasta dónde lo que puede ser o está preparado para que sea una necesidad natural puede adquirir una dimensión que robe todo el interés y todo el tiempo de nuestra vida. Oh Jehová, tú me has conocido. El arrepentimiento, o lo que es igual, la búsqueda del cambio en la manera de pensar, que es lo que va a decidir el cambio de rumbo en una vida. Pedir perdón es fácil. Usted se pone en la careta que tiene la figura triste y 2 lágrimas y usted pide perdón. He conocido maestros del perdón que pedían perdón pero sin la más mínima, sin el más mínimo retraso, y nunca modificaban su manera de vivir. Maestros de esto. Tenés razón, perdóname. Y seguían igual. Así que arrepentimiento no es pedir perdón solamente. Y nunca es primero pedir perdón. Arrepentimiento es modificar la manera de pensar, y cuando a esto
ha ocurrido, entonces el perdón es el reconocimiento expreso, el reconocimiento en palabras de lo que se hizo cuando se pensaba de la otra manera. Perdóname, te ofendí. No. Y después todo sigue igual. Tú has conocido, Señor, tú me has examinado. Conoces el porqué de mis movimientos, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido mis pensamientos. Oiga, podemos llegar a engañar a quien sea, a la esposa, al esposo, a los padres, a los pastores. Pero no al que ha entendido desde lejos nuestros pensamientos. Y esto indica la gravedad del riesgo de esta situación. Porque lo limitamos al hecho del prójimo. Lo limitamos a lograr el engaño, venderle la apariencia al semejante que tenemos enfrente. Pero hay uno que está por encima nuestro, lejos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Lo que hago. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Y ese Dios un día se manifestó en carne. El misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y nos toma de la mano y nos lleva a hacer un recorrido por el alma. La que se formó cuando sopló de su espíritu sobre esa masa con forma humana. Esa obra de barro, esa obra de alfarería. Y cuando el espíritu tocó esa obra de alfarería, entonces la obra de alfarería se transformó en un alma viviente. Y en el capítulo 6 nos hace recorrer los sectores del alma. Sí podemos impresionar personas, a muchas al menos. No podemos engañarle. No podemos ocultarle. Nuestros pensamientos son conocidos. Esto en ocasiones me da miedo. En ocasiones me da miedo. Y entonces aparece lo que en verdad significa el arrepentimiento. Una permanente revisión, un permanente reconocimiento y una permanente entrega de todo esto. La primera parte del recorrido por el alma. La primera parte. La que viene es un poco más
fuerte, porque toca aspectos importantes, como son la comunicación del exterior con la profundidad del alma y las consecuencias. Y son feas, pero al Señor por alguna razón le agradó darlo a conocer a sus discípulos, porque sus discípulos debían ser diferentes, debían ser diferentes. La causa de las lágrimas de Pedro cuando 3 veces dice no lo conozco, es porque lo que hizo estaba reflejado en estas palabras del Señor. Dijo no lo conozco para quedar bien con ese grupo de hombres que alrededor del fuego se calentaban, aquella fría noche en la que el Señor era golpeado, humillado, escupido. Ser evangélico es fácil. Lo difícil es ser cristiano. Y lo que pretendemos es esto. Continuamos el otro domingo con la segunda parte, con la ayuda del Señor, un recorrido por el alma. Próximo domingo, un recorrido por el alma. Cosas más comunes. No ayunamos mucho por aquí. A lo mejor no oramos para ser oídos, aunque hacemos otras cosas. Pero la segunda parte es interesante. Le invito, por favor, se ponga de pie. Vamos a orar al Señor para despedirnos y vamos con su ayuda a orar, que el Señor nos permita comprender de este recorrido por el alma, de esta primera parte, del recorrido por el deseo de caer bien, social y religiosamente, o de transmitir un mensaje de lo que no es verdad, pero que nos gustaría que los demás piensen. Oramos al Señor.